Yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Continuamos con nuestra meditación de los Salmos. Vemos ahora el Salmo número 5. Del maestro de coro para flautas, Salmo de David. Escucha mis palabras, Yahvé, repara en mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor. A ti te suplico, Yahvé. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te presento mi súplica y me quedo a la espera. Pues no eres un Dios que se complace en la impiedad, ni es tu huésped el malvado. Los arrogantes no resisten delante de tus ojos. Detestas a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y fraudulento lo aborrece Yahvé. Pero yo, por la abundancia de tu amor, entraré en tu casa. En tu templo santo me postraré con toda reverencia. Guíame, Yahvé, en tu justicia, por causa de los que me acechan. Allana tu camino ante mí. Que no hay en su boca lealtad, en su interior tan solo malicia. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua habla con halagos. Trátalos, oh Dios, como culpables. Haz que fracasen sus planes. Expúlsalos por sus muchos crímenes, pues se han rebelado contra ti. Que se alegren los que se acogen a ti, que se alborocen por siempre, pues tú los protegerás. En ti exulten los que aman tu nombre, pues tú bendices al justo Yahvé, como un escudo de favor lo rodeas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el género literario de este salmo? El Salmo 5 es una súplica confiada a Dios. El orante pide a Dios que escuche su oración y que le haga justicia. Esa oración matutina se presenta como un juicio en el que el fiel es acusado quizá verbalmente, se habla de palabras por sus enemigos, y es posible que haya sido expulsado del templo. Es por eso que apela a la justicia divina, ya que Dios es justo y bendice a sus fieles, mientras destruye a los malhechores. Una súplica llena de confianza en Dios. ¿Cómo podemos estructurar el Salmo número 5? 4 partes. La primera parte serían los versículos 2 y 4, donde se presenta una súplica confiada. El Señor que escucha y el orante que habla. La segunda parte serían los versículos del 5 al 7,
donde el salmista hace una descripción de la justicia divina y de su santidad. ¿Cómo es Dios que rechaza el pecado y hace justicia a los buenos, a los inocentes? Los versículos 8 y 9 serían la tercera parte del Salmo, donde se expresa la seguridad y la confianza del orante con esa esperanza de que él puede de nuevo entrar en el templo para rendir culto al Señor. Y la última parte sería la retribución en los versículos 10 al 13, cómo Dios paga a los malvados con el castigo, pero los justos se alegran por la victoria del inocente. Estas serían las 4 partes en que podríamos estructurar el Salmo. ¿Cuál sería la teología o la enseñanza en este Salmo número 5? Primero meditamos acerca de la súplica. El número 3 se va a repetir constantemente, por lo menos presentando 3 palabras en cada alguna de las series. El número 2, de alguna manera, sirve para remarcar algo. En muchos momentos, Jesús repite alguna situación, repite alguna enseñanza, porque en esa mentalidad judía, pues la repetición ayudaba a que el conocimiento se quedara mucho más firme. Ahora, cuando esta repetición se da de forma triple, pues da el sentido máximo, el sentido absoluto de la cualidad de algo. O sea, no solamente para afirmar, sino para reafirmar algo. Y se va a presentar muchas veces en este salmo esa triple repetición. Por ejemplo, en la súplica, el salmista le dice al Señor: escucha mis palabras, repara en mi lamento, atiende a la voz de mi clamor. ¿Vean? Esa repetición triple expone esta súplica, y la repetición quiere reafirmar lo que se ha dicho, quiere darle énfasis precisamente a lo que él quiere expresar. Las palabras, el lamento, el clamor. Ahí se repite también 3 veces lo que el salmista está expresando. Bueno, aunque no se expresa aquí o no está diciéndole lo que ora, o no está manifestándose en el salmo lo que él ora, pero sí le está diciendo a Dios que escuche sus palabras, que repare en su lamento y que atienda a la voz de su clamor. Probablemente el contenido de esa oración, el contenido de lo que él se ha expresado, pues haya sido también la propia situación que él ha estado viviendo. Pero aquí se ve esa triple petición. Volvemos a retomar lo que ya habíamos explicado en el Salmo número 4. A Dios le corresponde en la oración escuchar. Reparar en significa tomar en cuenta. Escucha, Señor, toma en cuenta y atiende. Es decir, Dios escucha, toma en cuenta y actúa. Es lo que le corresponde a Dios, y está expresado también en estas palabras del Salmo. Luego aparece ahí el título que se le da a Dios: Rey mío y Dios mío.
Este título aparece también, por ejemplo, en el Salmo 44, versículo 5, en el Salmo 47, versículo 7, Salmo 68, 25, Salmo 74, 12, 84, 4. No se trata de relacionar este salmo como si fuera un salmo real o que está hablando de la entronización o está hablando de la situación de un rey. No, no es un salmo real. ¿Por qué se le dice aquí a Dios mi rey? ¿Por qué el salmista le llama mi rey? Porque hemos mencionado, es un salmo o una oración que se expone como un juicio, como una apelación al juez, y el juez pues es el rey. Una de las actividades principales que realizaba el rey era la de juzgar, escuchar los asuntos y decidir, juzgar esos problemas, estas situaciones. Entonces, si el salmista está acudiendo a Dios para que le haga justicia, entonces es entendible que le diga aquí esta expresión mi rey, es decir, mi juez. Otro elemento importante ahí es el del tiempo. Normalmente este salmo se ha considerado por la liturgia cristiana como un salmo de la mañana, por esa expresión. De mañana te expongo mi causa, te expongo mi situación y me quedo aguardando, me quedo a la espera. Es decir, esa mañana ya hemos mencionado de alguna manera en el salmo anterior, donde aparece también esa expresión desde el Salmo 3, del Salmo 4, donde aparece la confianza de aquel que duerme tranquilo, esperando la mañana. La mañana es el momento de la salvación de Dios, de la liberación de Dios. Podemos, por ejemplo, leer en el Salmo 46, 6, Dios está en medio de ella, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. También ya habíamos leído el Salmo 90, versículo 14. Por la mañana escucharás mi voz. Es decir, en la mañana es esa manifestación de la gracia y del favor del Señor. También podemos confrontar el Salmo 143, versículo 8. La mañana también es el tiempo de la liturgia, el tiempo de la oración. Podemos ver, por ejemplo, en el Éxodo 29, del 38 al 49, ahí se habla como en la mañana es el momento especial para el culto, el momento especial para la oración. Y el Salmo 59, 17 dice, yo en cambio cantaré tu fuerza, aclamaré tu lealtad por la mañana. ¿Ven? Aclamaré tu lealtad por la mañana. La mañana es un momento propicio para hacer oración. Pero también la mañana es la hora en que se presentan los juicios o los asuntos ante el rey o ante el juez. Normalmente había en la puerta principal de la ciudad o en ese lugar especial pues un espacio donde se realizaban los juicios, donde se llevaban los casos, y estos se presentaban por la mañana y después tendrían que esperar la deliberación del juez. Podemos ver también Éxodo 18:13, donde habla precisamente de este aspecto, recordando cuando Jetro visitó a Moisés en el desierto y le dio alguna orientación de cómo no desgastarse tanto para el juicio, para los asuntos, poniendo personas para que le ayudaran. Pero ahí se habla que Moisés se levanta
por la mañana y se sienta para juzgar. También leemos en Jeremías 21:12, casa de David, esto dice el Señor, hagan justicia cada mañana, salven al oprimido de mano del opresor. Bien, hagan justicia cada mañana, salven al oprimido. Es un pasaje que ilumina mucho el sentido y el contenido del Salmo número 5, donde también este salmista expresa por la mañana su caso, su situación ante el Señor y queda esperando, se queda a la espera. Salmo 101, versículo 8. Cada mañana voy a aniquilar a todos los malvados del país. Me quedo a la espera. Es la resolución del juez, la confianza, así como dice el salmista. Me quedo esperando a que Dios, conforme a este salmo, analice el asunto, pueda descubrir mi inocencia y me dé la resolución, me dé el triunfo, me dé la victoria. El salmista ha expresado su situación y se queda esperando confiado. Es como un caso judicial, se acude a Dios, quien en este caso es el juez en el templo, para que intervenga en el problema que ha tenido el salmista con aquellos que le han acusado. Quizá algunas personas lo habían expulsado a él, habrían hablado mal de él, y entonces él acude a Dios como su máximo juez para que él sea el que tome cartas en el asunto. La parte número 2 de este salmo es precisamente esa apelación a la justicia y a la santidad de Dios. Después de haber expresado su situación, de haber presentado el caso ante Dios, el salmista hace una descripción en quién basa su confianza y va a decir principalmente quién es Dios. Él recurre a Dios con toda su confianza porque sabe precisamente cómo es Dios. Aquí vuelve a aparecer esa triple repetición en las características. Y 2 veces aparecen 3 frases. O sea que son 6. 3 se presentan en sentido negativo y 3 se presentan en sentido positivo, gramaticalmente. Por ejemplo, dice, Dios no se complace en la impiedad. O sea, Dios no se complace en la injusticia. A Él no le gusta, Él no ama la maldad, no se complace en que a alguien se le haga injusticia. Él no hospeda al malvado, es decir, no recibe en su casa, no lo hospeda, no es alguien que sea de confianza, no se queda ahí con él, no habita con él, no vive con él el malvado, el malhechor. Y no resiste la presencia de los arrogantes. Estas 3 frases, la triple repetición, en forma negativa. No se complace en la impiedad, no hospeda al malvado y no resiste la presencia de los arrogantes. Y después se presentan 3 frases en sentido positivo, es decir, gramaticalmente. Detesta a los malhechores, destruye a los mentirosos, rechaza al sanguinario y fraudulento. Vean, estas palabras hacen referencia a lo que el salmista piensa de Dios.
Hay dos elementos importantes en las frases que se presentan de forma negativa. No se complace, o sea, es algo que no le agrada a Dios, la injusticia, la impiedad, no le agrada. Esto le causa, no sé, inquietud. No hospeda y no resiste la presencia, se refiere a aquella espiritualidad de Israel donde habla precisamente, como en el Salmo número 15, de quién puede estar en la presencia de Dios, cómo hay que ir al templo, cómo se debe ir al templo. Y ahí, por ejemplo, en el Salmo 15 vamos a escuchar que el hombre de manos inocentes, de corazón puro, que no dice mentiras, que no hace daño a su prójimo, etcétera, etcétera. Entonces se debe tener cierta santidad para poder entrar en el templo, de acuerdo a esta espiritualidad, eh, espiritualidad sacerdotal o judía para entrar en la casa del Señor. Entonces, no hospeda, no resiste, se refiere a que el hombre malvado no es bien visto ahí. Y las partes que se expresan de forma positiva o estas oraciones que se expresan de forma positiva, también hablan del mismo aspecto. Detesta, es decir, no le agrada el malhechor. Destruye y rechaza. Destruye a los mentirosos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que destruye a los mentirosos, que deshace los planes, que desbarata las intenciones. O sea, todo esto que ellos habían planeado, Dios lo disuelve, lo destruye y rechaza, es decir, no puede aguantar en su presencia, lo expulsa de su presencia. ¿En qué se basa esta teología del desprecio de Dios por los pecadores, por los malhechores, que no los soporta, que odia, que desprecia a los pecadores? ¿En qué se basa esta teología? Precisamente en que los judíos quieren salvaguardar la santidad de Dios, la grandeza, la pureza, la santidad. Entonces ellos consideraban que nada puede resistir de pecado en la presencia de Dios. Y claro, ellos no hacían la distinción entre pecado y pecador. Ellos consideraban, este hombre cometió pecado, es un pecador. Y si Dios rechaza al pecado, rechaza al pecador. O sea, ellos no hacían la distinción. Pero al querer expulsar precisamente del templo, expulsar al pecador, no juntarse con el pecador, era precisamente porque ellos querían salvaguardar como esa santidad de Dios. Recordamos precisamente el Salmo número 1, donde dice, dichoso el que no se junta con los pecadores, que no va a las reuniones de los arrogantes, que no se sienta con ellos. Leemos también la espiritualidad que está presente en el Salmo 101, que ya les he mencionado hace un momento. Cada mañana haré callar al hombre traicionero. El que comete pecado no durará en mi presencia. El que dice mentira, cada mañana lo haré callar. Al sanguinario, el traicionero, no durará en mi presencia. Pueden ustedes ver ese Salmo 101 y ahí está reflejada esa santidad y como un proyecto de un príncipe justo, de alguien que quiere agradar a Dios apartándose del pecado y por lo tanto del pecador. Entonces, es precisamente el sentido de esas frases y pues esto les permite de alguna manera incluso hasta expresar el odio
al malvado. El Salmo 11, versículo 5 también se expresa en esa situación. El Señor examina al justo y al malvado, odia al que ama la violencia. O sea, se expresa así. Odia quiere decir que no favorece al que hace el mal, al que practica la violencia. Y la persona que quiere practicar esa espiritualidad se siente también como ese derecho de expresar también su odio a la maldad. Lo podemos ver en el Salmo 119, los versículos 20 y 21, cómo se expresa también el salmista que él odia al malvado, al pecador, porque siente que es una manera de agradar a Dios y de ser santo para él. Sabiduría 14:9 dice, porque el Señor aborrece igualmente al impío y a su impiedad. ¿Ven? Donde no hay esa distinción todavía entre el pecado y el pecador. Claro, los profetas van a ayudar un poco a hacer esa distinción, ya lo escucharemos enseguida, y estas partes de los salmos nosotros tenemos que interpretarlas y entenderlas a la luz también de la enseñanza de Cristo, que ya comentaremos enseguida. Pero por lo menos hay que entender por qué estos judíos se expresan de esta manera y piensan que Dios en su justicia odia al pecador o rechaza al pecador, porque ellos quieren pues salvaguardar esa santidad de Dios, pero ya lo comentaremos también enseguida. La tercera parte del Salmo expresa la esperanza del orante. ¿Qué es lo que él espera? Que Dios le haga justicia como rey, como juez, y así él pueda de nuevo entrar en el templo. ¿Vean? Esta es la parte central, pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo con toda reverencia. Aquí se está expresando el salmista en futuro. Por tu gran bondad, entraré, me postraré. Lo más probable es que este salmista no podía entrar al templo. Quizá, como les he comentado, habría sido expulsado por quizá algunos de los líderes. Y él consideraba que esto era injusto, por eso apela al Señor. Y cuando el Señor conceda expulsar a aquellos malhechores, entonces el salmista podrá entrar con toda confianza. La gran bondad, la gran misericordia de Dios es la razón para que el salmista pueda entrar con confianza al templo. Él espera volver a participar de la liturgia de la asamblea. Postrarse es un gesto de humildad, pero también un signo cultural en presencia de Dios. Entrar en la casa de Dios, postrarse, es un gesto muy común. Lo podemos ver también en el Salmo 95, versículo 6, Salmo 132, versículo 7. Se está expresando pues ese sentido de poder rendir culto a Dios en el templo. La palabra que aparece ahí en el Salmo es una palabra hebrea, Gesed. Quizá muchos han escuchado esa palabra, hay incluso hasta un grupo musical de música católica, cristiana, que se llama Gesed. La palabra Gesed es muy constante en el Antiguo Testamento. Se traduce como amor, como bondad, como misericordia, como compasión, como piedad. Ciertamente hay otra palabra también para traducir como amor,
pero muchas veces también tiene ese significado. Entonces, la gran compasión, la gran justicia, la gran misericordia, el gran amor de Dios es lo que permite principalmente al salmista la confianza de volver a entrar en el templo. También apelar a la gran bondad, a la gran misericordia de Dios, es uno de los títulos especiales con los que se invoca a Dios en los salmos de súplica. Se apela a su gran misericordia. Éxodo 34:6, Jonás 4:2, Salmo 86, versículo 5 y versículo 15, Salmo 103, versículo 8, aparece ahí esa expresión de dirigirse a esa gran bondad de Dios. Cuando sean entonces expulsados los enemigos, el salmista podrá entrar y reincorporarse en la comunión de la asamblea. La petición que hace también ahí en el versículo número 9, guíame en tu justicia, tiene un sentido sapiencial. Porque tengo enemigos. Guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Que no sean los malvados mis consejeros, que no sean los malvados los que triunfen de mí, sino que sea la justicia de Dios la que me guíe, que sea la justicia de Dios la que me conduzca. El Dios que es justo y el Dios que es bondadoso. La cuarta parte de este salmo es el juicio, donde ya el salmista espera que Dios actúe. Ya tendremos aquí los versículos 10 al 13. ¿En qué consiste el juicio? En dar la paga a los malvados y el premio a los justos. La concepción que se tiene en Israel de, pues, la retribución de Dios, que a los malos les va mal, a los buenos les va bien. El malvado perecerá y el justo será absuelto y será coronado. Este es el sentido de retribución y es a lo que apela también el salmista. ¿Cómo les irá a los malvados? ¿O qué le pide el salmista a Dios en relación a los malvados? También volvemos a encontrar aquí otra triple expresión. Trátalos, oh Dios, como culpables. Trátalos como culpables. ¿A qué se refiere esto? Al juicio. Decláralos culpables. O sea, trátalos como culpables, es decir, decláralos culpables y entonces que pues tengan su merecido. O sea, dales lo que merecen, pero trátalos como culpables. Primero, decláralos culpables, date cuenta de su culpabilidad. Haz que fracasen sus planes. Otra vez lo mismo, que Dios destruye los planes de los malvados. Haz que fracasen sus planes, es decir, que no se lleve a cabo lo que ellos planearon contra el orante, lo que ellos quisieron hacer contra el orante, que no se lleve a cabo, que no tenga efecto. Arrójalos por el exceso de sus crímenes, pues se han rebelado contra ti, son rebeldes. Entonces, el salmista, de nuevo, con esa triple petición, le expone a Dios, son malvados, son rebeldes contra ti. Entonces, trátalos como culpables, decláralos culpables, destruye sus planes, que no triunfen y arrójalos. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Arrójalos.
lo más probable es que él está pidiendo que sean expulsados del templo, que no sean los líderes porque no están actuando conforme a la justicia. Al ser arrojados ellos del templo, expúlsalos, arrójalos. Es ya más probable que el salmista pueda con toda tranquilidad entrar, adorar al Señor. También arrojarlos puede tener un significado de dispersión. Se traduce muchas veces también como dispérsalos. O sea, de todas maneras, sea expulsarlos del templo, sea dispersarlos, significa igualmente el fracaso de sus planes. Podemos ver en Jeremías 8:3, 16:15, 27:10 cómo se expresa ese sentido también de dispersión. Pero igualmente pasaría como en la Torre de Babel, aquellos hombres que estaban de acuerdo construyendo algo y viene Dios y los dispersa, los confunde. Entonces la dispersión hace que fracasen también los planes. Entonces esta es la triple petición de nuevo del salmista a Dios para que ya en el juicio pues Dios haga lo que tiene que hacer, dando su merecido a los malvados y el triunfo o la victoria a él que es inocente, a él que ha sido acusado injustamente. Y de ahí viene el festejo de los justos, el festejo de los inocentes. La paga a los malvados y la alegría para los justos. Se alegren los que en ti se acogen, se alborocen por siempre, pues tú los proteges. En ti exulten los que aman tu nombre. Ven, otra triple repetición. Se alegren, se alborocen, en ti exulten. ¿Quiénes? Los que se acogen a ti, los que confían en ti, los que buscan tu protección y los que aman tu nombre, o sea, los que respetan tu santidad, los que respetan lo sagrado y lo respetan con su misma santidad. ¿Sí? Los que aman, los que honran, los que respetan tu nombre, se alegren. El éxito del inocente, al ser él absuelto, entonces causa la alegría a los demás, a sus hermanos. El éxito de este inocente es festejado por toda la comunidad, con alegría, con cantos. Se incorpora a esa misma oración y a esa misma alegría el salmista al poder entrar de nuevo en el templo. Podemos ver en Proverbios 11:10 que dice, el éxito de los honrados lo festeja la ciudad, o sea, lo festeja la comunidad. Salmo 40, versículo 17 dice, en ti gozan y se alegran todos los que te buscan. Digan sin cesar, qué grande es Yahvé, los que ansían tu nombre, ¿ven? Los que buscan, los que respetan tu nombre. Es decir, estos honrados o los que honran al Señor, respetan al Señor, temen al Señor, se alegran por su justicia. Esa expresión, los que aman tu nombre, solo aparece en este salmo y en el Salmo 56:8. No es tan común esa frase, pero hace referencia a aquellos que honran el nombre con la santidad. El versículo 13, que terminaría esta parte, pues tú bendices al justo Señor, con un gran escudo de favor lo cubres, es decir, tu favor está por todos lados, lo cubres de favor. Expresa la sabiduría general que manifiesta como en una sentencia la forma de actuar normal de Dios, que protege y que bendice, que corona al hombre bueno, que salva, que da la victoria al inocente, que bendice a los justos.
Salmo 28:9 dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. Salmo 29:11 dice, el Señor da el poder a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Salmo 67:7 dice, la tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Salmo 128:5, donde se expresa la bendición, que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Entonces, son frases donde se va expresando esa bendición de Dios, que expresa la forma normal de actuar de Dios con los justos, con los inocentes, y precisamente así termina el Salmo haciendo la declaración de cómo es Dios, y por eso el salmista se ha acercado con toda confianza, apelando a Dios juez, a Dios rey. ¿Cómo podemos nosotros orar con este salmo? ¿Qué nos ayuda a meditar? Primero, el tema de la confianza en Dios. El salmista dice, te expongo mi causa y me quedo aguardando, me quedo a la espera. En cada una de nuestras súplicas, de nuestras oraciones, nuestras necesidades que le confiamos a Dios, debemos seguir el grande ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Si es posible, dame la salud. Si es posible, quítame esta enfermedad. Si es posible, que pueda superar esto. Si es posible, Padre, pero que se haga lo que tú quieres. Mateo 26:39. Y quedarnos a la espera es confiar en Dios, no exigirle. Señor, dame aquí, Señor, concédeme esto, Señor, dame lo otro. No, espera. Dios conoce tus necesidades y Dios conoce el tiempo oportuno. ¿Cuándo te lo va a conceder? Pronto, después, en su momento. Dios conoce los tiempos. Entonces, quedémonos a la espera. Siempre significa ponlo en manos de Dios y Él verá cómo realiza lo que le has pedido o en qué manera o qué es lo que te puede conceder que más te hace falta. ¿Cómo nosotros entender precisamente la descripción de Dios? Esta descripción de Dios que hace el Salmo es propia de esa teología y espiritualidad del Antiguo Testamento. Como les he mencionado, que quiere resaltar esa santidad de Dios y que nada manchado puede permanecer en su presencia. Pero ciertamente hay que defender esa santidad absoluta de Dios que está sumamente más allá de este mundo, muy superior a toda fragilidad humana y absolutamente separado de todo pecado. Esto hay que defenderlo siempre. Pero hay que resaltar la paternidad, la bondad y la gran misericordia divinas que nos ha revelado Cristo. Dios es como un pastor que busca, que carga sobre sus hombros la oveja que se había perdido. Es el Padre misericordioso que hace una gran fiesta porque ha recuperado a aquel hijo que se le había perdido, a aquel hijo que estaba muerto. Es el Dios providente que da su sol y manda la lluvia sobre buenos y malos, sin hacer distinción. Ya el profeta Ezequiel lo había dicho, Dios
no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Ezequiel 18:21. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta. El mismo Jesús cita al profeta Oseas 6:6 diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesús lo dice principalmente cuando le acusan de acercarse a los pecadores, de juntarse con ellos. Ojalá entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Por eso Jesús busca y recibe a los pecadores para rescatarlos, para ofrecerles la vida, pero también nos exige un rechazo rotundo al pecado. Buscar al pecador su conversión, pero un rechazo rotundo al pecado, a la maldad, a la injusticia. Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 3:3 al 6. Así que nosotros tenemos que tratar de no juntarnos con el pecado, como dicen los salmos, en el sentido de hacernos oyentes de los pecadores, de los que tienen criterios anticristianos o antievangélicos, no hacernos oyentes, no juntarnos en el sentido de hacernos discípulos, no aprender de ellos, no, pero sí buscarlos para su conversión, e incluso hacer oración por ellos. Y aquí entraríamos a esa tercera parte de enseñanza, el deseo sobre los pecadores. ¿Cuál tiene que ser? La petición y deseo que debemos tener es que no prosperen los planes de los malvados, que no prosperen sus intrigas, pero debemos orar por ellos, incluso por aquellos que nos hacen daño o que nos levantan algún falso. Mateo 5, 43 al 47. Y nuestra oración debe ser honesta, pidiendo, deseando realmente la bendición y la salvación para ellos. Entonces, orar por ellos es el deseo. Que no prosperen los planes malos, que no prospere el pecado, pero tratar de rescatar y tratar de orar siempre por aquellos que hacen daño. El festejo de la asamblea pues es siempre nuestra alegría por el triunfo de Dios, por el triunfo de la verdad, por el triunfo de la justicia. Hay que festejarlo siempre, pero también comprometernos a ello. San Pablo ya había dicho a los romanos, alégrense con los que se alegran, compartan esa alegría con aquel que ha sido absuelto, con aquel que le han hecho justicia. Hay que alegrarse con aquel que ha recibido esa gracia de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos conceda esa gracia y ojalá que podamos meditar también con este Salmo número 5, no solo en la mañana, en cualquier momento que podamos orar con Él, con toda esa confianza, pero también con toda esa luz que ya nos ha ofrecido el Nuevo Testamento y fundamentalmente la actitud de Cristo. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.